Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gato Encerrado se caracteriza por siempre intentar innovar en la forma de presentarles el contenido a ustedes, nuestras lectoras y lectores. Y estamos muy contentos de tener una inauguración hoy. Estamos abriendo nuestro canal de Twitch para todas las personas que se acercan a Gato Encerrado y lo vamos a hacer de una forma muy especial. Vamos a hablar sobre una nota que se publicó ayer en nuestra página sobre los fondos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para el Bicentenario de Centroamérica, para conmemorar esta fiesta y para hacer una celebración. Descubrimos que de esos fondos, que eran $1 millón, se gastó el 31%. Lo demás, según José Luis, que nos acompaña hoy, debería reingresar al Fondo General para el presupuesto 2022. Antes de seguir, quiero agradecer al equipo de Revista Gato Encerrado por hacer esto posible y por permitirnos siempre tener conversaciones sobre algunos de los temas que atañen a la actualidad de nuestro país, como este, que no solamente tiene que ver con el caso del millón del Bicentenario, sino también con cómo los fondos públicos en general siempre se manejan de una forma un tanto alejada de la vista de las personas, cuando el dinero que se utiliza en ellos generalmente viene de nosotros, las y los contribuyentes. Así que, sin más, le damos la bienvenida a José Luis Magaña y a Carlos Palomo, quienes también nos dieron su opinión especializada en esta nota, y les decimos bienvenidos a la redacción de Revista Gato Encerrado. ¿Cómo se encuentran? No, gracias por la invitación, aquí estrenando este nuevo espacio. Un gusto también. Carlos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio de la revista y estamos listos para poder conversar brevemente tal vez sobre algunos de los hallazgos que se han tenido que me parecen muy relevantes. Muy bien, pues miren, esta conversación en este espacio queremos manejarla de una forma gentil, digamos. Sabemos que hay mucha gente joven en esta red social y quisiéramos que se involucraran en temas como este, pero para involucrarnos en algunos temas tenemos que hablar, y aquí sí vamos a empezar con vos, José Luis. ¿Qué nos puedes decir de los fondos públicos y por qué son importantes? ¿Por qué a una muchacha de 19 años o a un muchacho como yo nos debería interesar qué se hace con el dinero público y con los fondos del Estado? Bueno, con ese dinero se pagan las escuelas. Si puedes tener maestros, maestras, las condiciones de las escuelas, los materiales de la educación. Con eso se financia la Universidad del Salvador, la universidad pública. Depende de esos fondos, de cómo se manejen esos fondos, la capacidad que tendría la universidad de ampliar su oferta, de generar más carreras, otros campus. Que parece que no ha sido muy aprovechada últimamente. También dependiendo de la administración que se hace de esos recursos, dependen, por ejemplo, las unidades de salud a las que vas a pasar consulta, la capacidad que tengan esas unidades de tener medicinas, las calles que están para llegar a nuestras comunidades, a nuestras casas. Entonces, al final de cuentas, el dinero público, o esto que generalmente los fondos públicos, las finanzas públicas, es dinero que se debe de ser utilizado, o la capacidad de manejar bien ese dinero, te puede decir la capacidad que tiene un gobierno de garantizar derechos que tenemos todos y todas. Y que, además, ese dinero no es dinero que sale de la nada, ¿no? Sino que es dinero que nosotros pagamos, nosotros y nosotras pagamos. Muy bien. Quiero hacer una invitación a las personas que nos están viendo a través de Twitch, o que quizá también tienen contacto con la revista en otras redes sociales, para que nos envíen sus preguntas y también podamos hacer llegar a esta mesa las dudas de las personas que nos leen, de las personas que nos están observando. Así que si tienen alguna cuestión que hacer, no duden en ponerla en el chat de Twitch o enviarla por algún mensaje en otra red social, y con gusto les vamos a atender. Ahora, José Luis, digamos que yo tengo un presupuesto, todas las personas tenemos un presupuesto para nuestro mes. ¿Cómo hacemos una equivalencia entre la forma en la que, por ejemplo, yo manejo mi dinero y la forma en la que el Estado maneja su dinero? A ver, yo creo que ahí hay similitudes y también diferencias. O sea, no podemos hacer el ejercicio de tal cual. Te voy a explicar por qué. Ajá. A ver, ¿en qué se parece? Bueno, en que tenés que definir prioridades.
¿verdad? Ajá. Al final de cuentas, donde está el dinero es donde están las prioridades. ¿Verdad? Por más que yo te pueda decir que quiero comprar, ¿verdad? O que voy a comprar la casa más grande del mundo o el carro más rápido del mundo, si no tengo dinero para eso, no voy a tener nunca la casa más grande del mundo ni el carro más rápido del mundo. Sí. Entonces, el dinero, la planificación que tenés del dinero, te permite establecer prioridades. ¿Verdad? Y ahí puedes definir qué es más importante para vos, ¿verdad? Dependiendo hacia dónde vas a definir tu presupuesto, ¿verdad? Los ingresos que tenés, cómo los distribuís. Ahí vas a ver, Carito, tus prioridades, ¿verdad? ¿A qué le vas a poner más dinero? Pues lo mismo el gobierno. Dependiendo de el uso que le da, ahí es donde están las prioridades. Ahora bien, creo que puedo ver una de las diferencias acá, porque, por ejemplo, yo puedo comprarme un joystick y decir sin problema que esa es una de mis prioridades, que quiero jugar en línea y quiero jugar bien. Pero ¿qué pasa cuando el Estado empieza a gastarse el dinero que debería ser para escuelas o para mejorar otros temas que nos interesan a todos en juegos también? Y es que justamente ahí van las diferencias, porque el dinero que vos tenés y vos gastás es una decisión individual. El dinero que tiene el Estado proviene de los impuestos que pagamos todos y todas. Y aquí no nos salvamos nadie. Ujú. Porque a veces parece que, o me han dicho, no, yo no pago impuestos, y a mí qué me importa esa discusión, yo ni tengo trabajo, no tengo salario, entonces yo no estoy pagando impuestos, a mí qué es esa discusión. Pero en cada cosita que compramos en la tienda, ahí está el impuesto. Estamos pagando IVA en cada chuchería que vamos a la tienda, que vamos a comprar a la tienda. Ahí estamos pagando impuestos. Sí. Vea, hasta el niño que va a pedir, que le va a pedir a la mamá, dame pisto para ir a comprar no sé qué. Ahí está pagando impuestos el niño de 5 o 6 años. Entonces, ese carácter público de esos fondos significa que las decisiones que se tomen sobre ese dinero no pueden ser unilaterales, es decir, no pueden ser decisiones solo del gobierno. Ujú. Si el dinero que se pone es de todos y de todas, pues entonces las decisiones las debemos de tomar entre todos y todas y asegurar mecanismos para que se puedan tomar esas decisiones y que el dinero que utilice el Estado pueda ser transparente, ¿verdad? Te lo pongo así, un ejercicio. Ujú. Es como que si cuando ese niño lo mandan a la tienda Sí. a comprar unos frijolitos y una cora de pan. Y en vez de eso... Pero le tienen que dar el vuelto a la mamá. Ajá. ¿Verdad? Cuando, Sí. a ver, si no te ha pasado cuando me estaba chiquito, me pasaba, ¿verdad? Aquí tras cámaras hay alguien que le pasaba seguido, está sudando helados. Cuando llegabas a la casa y tu mamá te preguntaba, quiero ver dónde está el aceite, dónde están los frijoles, dónde está el pan y dónde está el vuelto. Vos tenías que decirle, vean, va mamá, aquí está esto, y el vuelto. Es que fíjese que, no hombre. Entonces, pues entonces ahí también estamos en esa parte del gobierno. O sea, es como el gobierno es ese niño al que le hemos confiado dinero para ir a comprar, porque eso significa garantizar los derechos de la ciudadanía, pero tiene que ser capaz de rendir cuentas. Sí. ¿Verdad? Y una segunda cosa en la que se diferencia, y bastante, es que, dado los montos que maneja el gobierno, por ejemplo, el presupuesto de este año son casi 8,000 millones de dólares, eso significa que las decisiones que tome con ese fondo, con el destino de ese dinero, pueden, en determinados momentos, impulsar algunos sectores en detrimento de otros. Ajá. O impulsar algunos grupos, Sí. en privilegio de otros. Pónganos un ejemplo, por favor, de eso. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo impulsar a unos grupos, a otros no? ¿Cómo se crea esa desigualdad? Te lo pongo en un ejemplo. A ver, si tenemos $10 ahorita, Ajá. tengo la decisión de comprarle comida a la señora que hace almuerzos aquí afuera, Sí, o irlos a gastar en una cadena de comida rápida. claro. ¿Sí? Sí. Entonces, seguramente esos $10 no será gran diferencia ni para la señora ni para el establecimiento de comida rápida. Sí. ¿Ya? Pero $100 millones,
Ajá. ¿Verdad? Si 100 millones de dólares van en compra a las señoras que venden comida afuera o a comida rápida, ahí sí Hace una que gran hace diferencia. una gran diferencia para cada uno. Y si entonces no hablamos de establecimientos de comida rápida, sino de otro tipo de negocios privados con grupos cercanos al poder, entonces ya ahí vamos viendo cómo se pueden ir generando o puede ir privilegiando algunos grupos a través del gasto público. Que históricamente en nuestro país ha sido muy conocido por actuar de una forma bien por afinidad, digamos, a la hora de comprar cosas, de gastar el dinero del Estado. Y no solo en comprar y en gastar, sino además a la hora de no gastar. Ah, ¿cómo es eso? Por- ¿Cómo así? ¿Qué pasa con lo que no gasto? O sea, eso también lo puedo desperdiciar. ¿Cómo? Por ejemplo, está el préstamo de los hospitales de Reza, que fue en la época de Antonio Saca, Ajá. donde se iban a construir o a remodelar algunos hospitales, se contrataron empresas para hacer esos procesos, pero luego el gobierno incumple los contratos. Ujú. Y entonces entran a procesos de litigio, ¿verdad? Donde las empresas denuncian al gobierno y el gobierno tiene que finalmente pagar indemnizaciones a estas empresas. Muy bien. Y resulta que todo el proceso estaba en el mismo círculo, ¿cierto? Entonces, la empresa ni ejecutó la obra, pero se quedó con la indemnización. Muy bien, entonces creo que esto nos lleva a hablar del caso que traemos a poner sobre la mesa hoy. Los fondos del Bicentenario. Se aprobaron en una sesión plenaria en la que diputadas y diputados argumentaron sobre lo importante que era resaltar nuestra historia y cómo estos fondos iban a servir para marcar un precedente y que no podíamos seguir siendo miserables con las cosas que venían desde nuestros antecedentes históricos. Sin embargo, al final hemos descubierto que se gastaba el 31% de este dinero, no necesariamente en las cosas que se habían prometido. Ambos me dijeron en las entrevistas que tuvimos para el reportaje que esto era ejemplar, pero quiero que nos cuenten acá por qué creen que es ejemplar esto. Y acá empiezo con vos, Carlos. Sí, yo creo que tiene que ver bastante con lo que decía José Luis previamente. Hay una cantidad infinita de necesidades y de problemas que atender. Hay cientos de necesidades a lo largo de todo el país, en la zona rural, educativas, sociales y demás. Y obviamente en la medida en que se administren de manera adecuada y en que se planifique la distribución de estos fondos de forma participativa, atendiendo a las necesidades que las comunidades tengan, que la población tenga, pues entonces se pueden empezar a cambiar esas realidades, ¿no? Sí. Todas esas, se pueden empezar a atender esas necesidades. Y visto que obviamente, si bien es cierto, es importante siempre rememorar las cuestiones que tienen que ver con la independencia, el mes patrio, obviamente si uno planifica y uno solicita, en el caso del Ejecutivo, dinero a la Asamblea Legislativa para determinados fines, debiese utilizarse para eso, no terminarse utilizando en otras cosas que no guardan quizás relación o que no tienen mucho que ver, y sobre todo debiesen de utilizarse de tal manera que sí supongan un beneficio real y tangible para la población. Entonces, a mí en lo particular me parecía bastante ejemplificante, me parecía bastante llamativo, porque se terminó utilizando para cosas que directamente uno las ve y no piensa que le supongan un beneficio de, pues, al menos yo, por ejemplo, no veo cómo, y lo estábamos mencionando antes de iniciar, el tema de la remasterización, ¿no? del himno nacional, lo veo, por ejemplo, como ese tipo de gastos ayudan a la población a salir de la pobreza, ayudan a mejorar el acceso a la salud pública, o no veo tampoco como eso, por ejemplo, pueda ayudar a mejorar el sistema de salud, ¿no? Entonces, por eso precisamente es que a mí me parece bastante llamativo, y creo que es un ejemplo precisamente de cosas que en el futuro debiesen pensarse mejor para evitar que estos fondos se terminen utilizando, y en general todos los recursos públicos, ¿no?, para atender cosas que no sean de beneficio. Yo lo veo muy claro en una reunión como que, bueno, tenemos que generar proyectos para hacer mejoras. Claro, un himno es lo que necesitamos.
Pero José Luis, quisiera saber si aquí hay una traba que se puede poner a este punto de la conversación. Y es que alguien puede decir, bueno, pero a usted nadie le pregunta qué hace con su dinero. ¿Por qué deberíamos preocuparnos qué hace el Estado con nuestro dinero si ellos son libres de hacer lo que quieran? ¿Es así o cómo se aclara ese punto, por favor? No es libre de gastar como quiera porque es el dinero que nosotros damos, es nuestro dinero, Ajá. es lo que hablábamos, y por tanto, si es el dinero que nosotros y nosotras hemos pagado, pues no es solamente decisión del gobierno. En las elecciones, lo que se gana es la capacidad de administrar el gobierno, es decir, administrar esos fondos, no sobre la capacidad de toma de decisiones enteras. El punto es cómo se establecen los mecanismos suficientes y necesarios para que las comunidades, los territorios, la población, la ciudadanía pueda también participar en las tomas de decisiones. Ujú. ¿No? Y esa es una gran deuda que tienen los estados. ¿Cómo asegurar que los espacios de toma de decisiones estatales realmente puedan abrirse a la ciudadanía, a los Sí. territorios? Que sea finalmente de donde se van o es el fin del Estado, pues, ¿sí? Porque el punto final es garantizar los derechos de la ciudadanía, asegurar las prioridades de las comunidades. ¿Y quién conoce mejor las prioridades de las comunidades, de la ciudadanía, que los propios territorios, las propias comunidades, la propia ciudadanía? ¿No? Sí. Y ese es el gran reto que tienen los gobiernos. Entonces, el punto no es que estar en la administración de gobierno sea carta abierta para hacer gastos públicos como se me dé la gana, Ujú. sino es una enorme responsabilidad de representar los intereses de las personas que han estado ahí. Y cómo puedo desde el Estado abrir los espacios para que esas voces puedan contar en la toma de decisiones. Y esa es la enorme deuda porque son, al final cuenta, de nuevo, los impuestos que pagamos todos y todas. Muy bien, bueno, entonces quisiera destacar algunos hallazgos que ustedes pueden leer en gatoencerrado.news, en la nota que hemos publicado y que está acá tras nosotros, la portada. Pues miren, la Presidencia de la República gastó su fondo completo, según nos dijeron en las resoluciones de acceso a la información, eran $67,000. Este dinero se fue $10,000 a un servicio de grabación y masterización del himno nacional de El Salvador. $15,900 se gastaron en 20,385 banderas. Y luego el resto de este dinero, $41,299, se gastaron en una campaña publicitaria. ¿Comentarios? Creo que es importante en este tipo de decisiones que tienen que ver con administración de recursos públicos que posteriormente la Asamblea Legislativa pueda tomar el rol que le corresponde de contralor como ente encargado de asignar los recursos públicos y tomar las decisiones que correspondan con eso, ¿verdad? Deducir las responsabilidades políticas a que hubiese lugar en este tipo de situaciones. Y también, por otra parte, creo que es importante hacer el llamado a la gente a que se pueda involucrar más y pueda exigir que se le dé una explicación de por qué ese tipo de gastos son o suponen un beneficio real para ellos, por qué, por ejemplo, no se utilizó en abastecer o mejorar, por decir algo, la escuela que tengo en mi comunidad, o por qué no se utilizó para abastecer de medicamentos la unidad de salud o contratar más personal, y por qué se consideró que era mejor o que iba a ser más beneficioso utilizarlo para cuestiones como las que se ha gastado. Si bien es cierto que obviamente lo tenían que gastar en el marco de las celebraciones del Bicentenario porque para eso se aprobó, pero antes de aprobarse debió haberse hecho la evaluación de por qué era mejor eso y no otras cosas como las que mencionaba: salud, educación, vivienda, medicamentos, personal médico, etcétera. Ahí sí hace falta muchísimo el involucramiento ciudadano para que estos exijan las cuentas que corresponden y también puedan expresar su satisfacción o insatisfacción con lo que se haga con los recursos públicos. Por favor. A ver, quizás más que dar una valoración personal del tipo de gastos que se hicieron,
creo que es importante señalar dos cosas. En primer lugar, que esto es una muestra de la falta de planificación gubernamental. Muy bien. El presupuesto de 2021 se aprobó en diciembre de 2020. En diciembre de 2020, el gobierno ya sabía que el 15 de septiembre era el Bicentenario. ¿Sí? Por lo tanto, si se tenía pensado hacer algo en el marco de la celebración del Bicentenario, el momento para incorporarlo en el presupuesto era diciembre de 2020, cuando se estaba aprobando todo el presupuesto. Esto de que se tuvo que hacer una reforma al presupuesto, una reorientación de fondos para poder incorporar esto al presupuesto, ¿eso qué quiere decir? Que entonces, o no se le había ocurrido y de repente fue un impulso de, sí, hagamos algo para el Bicentenario, sí, va. O sea, entonces, ¿qué te dice eso? Que es improvisación, un gobierno de improvisación. ¿Sí? Entonces, esa falta de planificación. Y el segundo elemento es la necesidad de que cuando se busquen recursos, o cuando se busquen asignaciones en los presupuestos, esté siempre vinculado a los resultados. ¿Verdad? Porque al final de cuentas, a partir de ahí podemos evaluar los gastos que se hacen. ¿Verdad? Te puedo decir si a mí me parece o no me parece comprar banderas o uniformes, pero ¿cuál es el resultado que buscaba el gobierno con eso? ¿Se cumplió ese resultado o no se cumplió? Ahí sí podemos medir efectivamente la capacidad de gestión y los resultados de la gestión pública, que es lo que deberíamos de estar evaluando. Quiero remarcar un punto en este momento, y es que cabe mucho y vale mucho la pena decir acá que, como lo dijo José Luis, no estamos hablando de valoraciones personales. Estamos hablando sobre la base de una nota que requirió 3 meses de investigación y cuyos datos han sido proporcionados por las mismas oficinas de acceso a la información pública. Tema que ya vamos a tratar más adelante, pero tenemos preguntas, así que por favor, nuestra voz, díganos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles fueron los obstáculos que enfrentó el periodista para acceder a la información sobre los gastos del millón para el Bicentenario? Por favor, repetila, por favor. Sí, ¿cuáles fueron los obstáculos que enfrentó el periodista para acceder a la información sobre los gastos del millón para el Bicentenario? ¿Qué problemas se dieron a lo largo de la investigación? Muy bien, pues acá esto nos sirve para hacer una transición a nuestro siguiente punto, que es cómo nos funciona el mecanismo de acceso a la información para obtener datos de cómo se maneja el dinero con el que nosotros hemos contribuido al Estado. Ahora bien, este periodista que les habla acá frente a la cámara tuvo que pasar un proceso de 3 meses para lograr obtener la información correspondiente al gasto que se había hecho desde los fondos del Bicentenario. Dependiendo de la cartera de Estado, hubo diferentes situaciones que afrontar. Por ejemplo, una cartera de Estado me pidió que reenviara la solicitud porque al parecer la firma no se parecía a la que estaba en mi DUI, a pesar de que se había enviado desde mi correo electrónico con mi nombre y pidiendo una remitente hacia mi correo de nuevo. Volvió a pasar una segunda ocasión y para la tercera, es decir, me volvieron a decir cuando reenvié la firma que estaba mal, entonces para la tercera tuve que presentarme a la oficina de información pública y decir, bueno, miren, acá estoy, soy yo. Sí, es mi firma. Ajá, y esta sí es mi firma, o sea, yo la estoy haciendo, sí es la mía, y les queda por acá. Me dijeron, sí, gracias, este es nuestro trabajo, así que le agradecemos que haya venido, lo cual aprecio mucho y aprecio también que hayan resuelto, a pesar de todas las trabas, esta solicitud de información. También hubo situaciones en cuanto a que uno de las carteras de Estado me preguntó en una respuesta qué significaba la palabra detalle, porque no podían ellos proceder a resolver la solicitud de información porque no entendían exactamente a qué me estaba refiriendo cuando les pedía un detalle de los gastos hechos con el fondo de partida del Bicentenario de la República. Así que son algunas de las trabas que podemos dibujar acá y que hemos tenido en el proceso de obtener esta información. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿debería funcionar así el sistema de acceso a la información pública o cuál es su funcionamiento óptimo? Ahí comienzo y la respuesta es definitivamente no.
ese tipo de cosas ocurren. Ya hemos escuchado sobre eso y, por ejemplo, a nosotros particularmente nos han llegado algunas personas a comentar de ese tipo de situaciones donde los oficiales de información, lejos de cumplir con su rol de facilitador de acceso a la información, buscan cualquier cosa de la que puedan agarrarse para obstaculizar y también para retrasar o dilatar la entrega de la información. Idealmente, los procesos de acceso a la información debiesen ser lo más simples y expeditos posible, es decir, deberían de darse todas las facilidades y evidentemente no deberían de estar obligando a las personas o buscando mecanismos para hacer a las personas ir a las oficinas y entregar las solicitudes. Esto inclusive creo que en la entrevista que tuvimos, medio recuerdo haberlo comentado. Nosotros precisamente tuvimos una experiencia similar con algunas instituciones a finales del año pasado, donde evidentemente, y lo decimos con total claridad, lo que había era una mala intención de obstaculizar el acceso a la información y de no entregar la documentación que se estaba pidiendo. Eso es algo que se está haciendo tan común que básicamente parece un patrón sistemático de no querer entregar datos, de no querer entregar documentos, de no querer entregar información. Está plenamente documentado, lo han vivido los periodistas, lo han vivido las personas que trabajan en investigación en sociedad civil y demás. Entonces creo que ahí sí valdría la pena hacer un llamado en algún momento a los oficiales de información a que de verdad traten de cumplir con el rol que la ley les asigna, que es el de facilitar el acceso a la información, no el de entorpecer el acceso a la información. José Luis, ¿por qué es importante tener acceso a la información pública cuando hablamos de fondos públicos y de presupuestos? Cuando solicitas información al oficial o a la oficial de información pública y te niegan la información, es como cuando tu mamá entonces te preguntaba dónde está el vuelto, dónde está lo que compraste, y vos te quedas con las manos atrás o te vas a encerrar al cuarto y no respondes nada. Eso básicamente es lo que significa que el Instituto de Acceso a la Información te está negando eso. La diferencia es que mi mamá me habría seguido con el cincho, la chancleta. Con algún tipo de reprimenda, pero ¿cómo? Entonces, ¿quién se encarga de preguntarle al Estado dónde está el vuelto? Eso nos toca a la sociedad civil, a las comunidades, a los territorios, porque hay que tener en cuenta que es eso, o sea, lo que al final de cuentas, como decía Carlos también, ese dinero es dinero que podría estar ocupándose en las escuelas, en las unidades de salud, en las universidades. Entonces, en la medida que no existe información, pues no tenemos la capacidad de saber qué está pasando, qué se está haciendo o qué no se está haciendo, que nos permite decir, bueno, entonces deberíamos hacer propuestas, generar por acá, la participación de la gente en formular proyectos para sus comunidades. Pero si no tenemos información, ¿sobre qué base podemos formular propuestas? ¿Sobre qué base se pueden formular proyectos? Muy bien. ¿Tenemos preguntas de la gente que nos está viendo, por favor? Sí, el usuario Drake Talfa nos pregunta si esta información fue clara, la información que recibió el periodista fue clara, o si tuvo que profundizar por otros medios. Y agrega si esta información no debería ser oficiosa. Muy bien. Voy a dejar la pregunta de la información oficiosa para que la respondas vos, Carlos, por favor. Y respecto a si fue clara la información que me enviaron a mí. Bueno, estábamos comentando fuera de micrófono que varias de las solicitudes de las resoluciones de información pública que se me enviaron, tuve que repreguntarlas. Porque, por ejemplo, una cartera de Estado, cuando yo pregunté por un detalle de los gastos realizados con la partida de fondos aprobados para el Bicentenario de la República, me envió solamente una cifra. La respuesta fue, o sea, si yo te pregunto, Carlos, necesito que me des un detalle de los gastos que realizaste con el dinero que recogimos la semana pasada, y vos me decís, sí, gastamos $5. Y yo te voy a decir, pero eso no es un detalle, o sea, necesito saber en qué lo gastamos. Entonces, básicamente tuve que enviar otra solicitud preguntando por las cosas, por las cosas que se habían comprado con el monto con el cual me habían respondido. Ahora bien, por favor, Carlos. Sí,
con lo de la información oficiosa, según la Ley de Acceso a la Información, todo lo que tiene que ver con compras públicas debiese ponerse a disposición de la gente sin necesidad de que lo pidan. Lo único que sí hay algunos plazos, ¿verdad? Aproximadamente cada 3 meses hay un lineamiento del instituto donde se establecen las fechas límites, es que debe de ponerse a disposición esto. Habría que revisar si se estaba dentro de los plazos, eso sí, sería importante tenerlo en consideración para saber si efectivamente para el momento en que se hizo la consulta ya debió de estar publicada. Pero de cualquier manera, aun si, digamos, no había llegado todavía el plazo, lo cierto es que una vez que se pide debió haberse entregado y no debió de haber habido mayores problemas en entregarla con un nivel de especificidad bastante alto, como por ejemplo, bueno, entregar la documentación, pues porque son cosas que la ley claramente y explícitamente, o sea, ahí no hay cuestión de andar interpretando, o sea, la ley es bien clara, debiesen entregarlo, porque ahí se dice que esas cosas se tienen que poner a disposición de la gente sin necesidad de que las pidan. Entonces también pienso que se ha tenido, y aquí sí meto alguna valoración personal, pienso que se ha tenido bastantes retrocesos con eso, porque hay instituciones que llegan a reservar información de compras públicas, a pesar de que es evidente que no se puede. Y el instituto lamentablemente pues no hace mayor cosa con eso, que creo que sí es. Muy bien, una pregunta más, por favor, de las personas que nos ven. Hay el usuario Black Witch, bueno, la usuaria Black Witch nos pregunta, ¿qué tan verídica es esta información y qué medios confirma que la información que recibió es lo más correcta posible? Es decir, ¿en qué tanto se puede confiar en la información que entregan las instituciones? Bueno, esa cuestión, yo diría que si la fuente que te da la información es la propia cartera de Estado, difícilmente vas a hallar algo un poco más confiable que eso, ya que le estás preguntando a la fuente directa, a la fuente que tiene los datos específicos. Pero, por favor, José Luis, quisiera que nos extendieras un poco en eso. ¿Hay fuentes más confiables que las propias instituciones para decirte cómo han gastado su dinero? Pues eso sería bastante complicado. Por eso, en todo caso, lo que se podría ir haciendo un ejercicio posterior es contrastar las ejecuciones presupuestarias con las respuestas que te han dado. Y ahí ir haciendo ese ejercicio de contraste para ver si las cifras cuadran, ¿no? Pero ese ya, de nuevo, ese es un detalle que hay que ir haciendo posterior en la medida que vayan estando publicadas todos los informes de ejecución, que de nuevo implicaría también confiar otra vez en la institución pública, pero por lo menos tener dos datos, ¿verdad? Dos datos sacados en diferentes momentos que te permitiera contrastar. Ahora bien, el que esta información de las partidas esté disponible también depende de que las instituciones las publiquen sin que nadie les diga, tengo entendido. Esa es información oficiosa, pero creo que hay que hacer notar la gravedad de que nos estemos realmente cuestionando la confiabilidad de las cifras oficiales. Ajá. O sea, que esa sea una pregunta, y que es una pregunta sumamente válida. O sea, el hecho que esa sea una duda, eso ya nos dice mucho de las condiciones de las fuentes de información que tenemos actualmente. Y ya nos debería de poner en alerta de cómo manejar esto. Muy bien. ¿En quién podemos confiar cuando las instituciones no nos dan información propia de ellas mismas que sea 100% confiable? Sí. Con eso hay una cosa que vale la pena mencionar, y se dan casos, y no solo en El Salvador, o sea, es normal, no debería de pasar, ¿verdad? Pero ocurre, que en algún momento se dé, digamos, alguna normalidad en cifras o ese tipo de cosas, y cuando se tienen esos indicios, precisamente es que vienen las instituciones de fiscalización superior y entran y revisan la documentación para verificar que todo esté en orden. En el caso de El Salvador, la entidad de fiscalización superior es la Corte de Cuentas. Y cuando yo como ciudadano, por ejemplo, obtengo información que me ha suministrado una institución pública y encuentro algunos elementos que me hacen dudar de la confiabilidad de las cifras, de la documentación, de cómo se utilizó y demás, puedo acudir ante la Corte de Cuentas y presentar una denuncia para que ésta mande un equipo de auditores y verifique que efectivamente lo que se tiene ahí se haya utilizado conforme a las reglas aplicables, ¿verdad? Las leyes correspondientes, las políticas que estuviesen vigentes al momento, etcétera.
Entonces, en este tipo de situaciones, normalmente, cuando tengo algo, pues podemos acudir a Corte de Cuentas y pedirle que revise. La Corte debería idealmente ir y verificar, ¿verdad? Siempre que se tenga alguna serie de indicios razonables, pues porque yo no esté satisfecho con la forma en que me entregaron, no necesariamente es una causal para que se vaya a auditar, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos un universo tan grande de instituciones, hay que focalizar. Pero sí concuerdo con José Luis lo que se decía, solo el hecho de que estemos dudando de la confiabilidad de lo que nos entregan las instituciones públicas, creo que habla mucho de la confianza que estamos teniendo en cómo se administran los recursos públicos. Y cuando la confianza en las instituciones empieza a disminuir o se empieza a poner en duda lo que se dice, lo que se hace, lo que entregan a través de las vías oficiales, pues entonces creo que obviamente se empieza a deteriorar la confianza y se empieza a degradar también la calidad de la democracia que tenemos. Muy bien, hay una cuestión y en esto quiero que nos explique usted, José Luis. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura se supone que iba a financiar un concurso, o esto se dijo el 16 de agosto en la comisión, que parte del fondo que se le iba a entregar a Cultura era para financiar un concurso, pero luego nos dimos cuenta que los ganadores de ese concurso se anunciaron el mismo día que se aprobó el fondo. Es decir, cuando ellos dijeron que querían financiar el concurso en la comisión con ese dinero, el concurso ya estaba ejecutándose y estaba a punto de tener a sus ganadores. Luego, en el mes de septiembre sí hubo una premiación de este concurso. Sin embargo, en las resoluciones de información pública que nos enviaron, no se incluye ningún gasto en un concurso como este. Es decir, no podemos concluir que el dinero que llegó al Ministerio de Cultura, o el fondo que se asignó, mejor dicho, al Ministerio de Cultura, haya sido gastado en un concurso que ya había ocurrido para cuando la Asamblea aprobó el fondo. Y además que supuestamente, según la información que ellos mismos nos dan, no gastaron ninguna parte de este fondo, por lo menos hasta noviembre, en la gala de premiación que fue a finales de septiembre. ¿Qué ocurre en este caso? Que es tan confuso y que nos hace desconfiar de la información que nos dan, porque es como que me digas, vos Carlos, fíjate, yo quiero este dinero para comprarme unos zapatos, y luego te veo a la semana siguiente con zapatos nuevos y te digo, mira qué chivos tus zapatos, te sirvió el dinero, y vos, no, la verdad es que el dinero no me lo gasté en eso, y yo, bueno, ¿qué pasó ahí? Por favor, José Luis. A ver, yo creo que esto es un ejemplo de muchos casos que hay en el presupuesto donde se están utilizando partidas para fondos distintos a los que son realmente aprobadas, ¿verdad? Y que luego se van modificando con reformas al presupuesto. Solo el año pasado, 2021, podemos ver varias modificaciones a los presupuestos que al fin no terminan recortando incluso algunos elementos. Por ejemplo, en medio del año, ¿verdad?, se le recortaron 23 millones a los hospitales nacionales, ¿verdad?, a partir de justamente modificaciones en los presupuestos, en las partidas presupuestarias, ¿verdad? Entonces, el fondo o el presupuesto final es 23 millones de dólares menor a lo que se aprobó ahí en diciembre. Pasa lo mismo con la partida para la atención de salud, de educación, perdón, la atención básica de educación, que también se le recortó en ejecución, y lo mismo con el primer nivel de atención en salud, que son las unidades de salud, clínicas comunitarias, que también se le viene recortando, pero a través de ese mecanismo de ir tomando partidas o tomando presupuestos de otras partidas, y luego cuando no hay fondos, simplemente se recortan, ¿no? O se aprueban otra partida presupuestaria para cubrir el hueco que dejó otro gasto que se hizo antes, para luego. Entonces, ahorita, con esta administración, sí se ve bastante un manejo así, confuso, de hecho, confuso, del presupuesto y de las partidas presupuestarias, porque el mismo gobierno las está moviendo de manera bastante arbitraria e incluso muchas veces contrariando la misma ley que dicta. Esto es algo que
que usted en su experiencia, que ha observado casos de fondos públicos, podría decir que solo ocurre o solo ocurrió con estos fondos del Bicentenario, o es algo que pasa con más partidas de fondos públicos. Me refiero al hecho de no saber exactamente en qué se gastaron. Hay una partida, bueno, un fondo que es sumamente preocupante, ejemplificante de esto, que básicamente se ha constituido en una nueva partida secreta, que es el FOPROMID, el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. Ese fondo tiene una ley de creación especial donde dice que es un fondo donde el gobierno puede utilizar ese dinero en contextos de emergencia para hacer gastos rápidos. ¿Verdad? Por ejemplo, hay inundaciones, hay un incendio, hay algo y hay que evacuar a la gente, comprar colchonetas y tal. Entonces, tiene la capacidad de hacer esos gastos sin pasar por todo el proceso que da la CAP. ¿Verdad? Pero tiene dos condiciones. Primero, que la Asamblea Legislativa le dé permiso, ¿verdad? Haga un decreto de emergencia y le dé permiso de usar ese fondo. Y el segundo es que una vez terminado el periodo aprobado por la Asamblea, el Ejecutivo tiene que dar un informe de lo que gastó en ese periodo. Pues ese fondo se comenzó a usar en el 2020, con la pandemia, donde sí la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de emergencia, lo que le autorizó al gobierno a ejecutar el FOPROMID, pero al final del año, los fondos o la partida de ejecución presupuestaria de este FOPROMID reflejaba 661 millones de dólares gastados, pero solo había un informe por 545 millones. ¿Sí? Entonces ahí habían 16 millones de dólares que no estaban en ningún informe, que no estaban en ningún lado, no sabemos dónde. De hecho, hasta este momento no sabemos en qué se ha gastado. Y en 2021, ese fondo se volvió a utilizar. Y en el 2021 no hubo aprobación legislativa de un decreto de emergencia, ¿no? Que le autorizara al gobierno a utilizar ese fondo. Simplemente lo siguió utilizando. Sí. ¿No? Entonces, incumpliendo la misma ley de fondo de la creación del fondo. Y se gastaron, al final del año, cerca de 300 millones de dólares y no hubo ni autorización legislativa, a pesar de tener mayoría en la Asamblea. Pudo haber 300 fiestas de Bicentenario con ese dinero. 300 millones. El presupuesto de medio ambiente es de 11 millones. Para entonces, son 300 millones de dólares del 2021 que se gastaron sin autorización de la Asamblea, a pesar de tener mayoría, y sin tener ningún informe de cómo se han gastado. Hasta este momento no hay ningún informe de FOPROMID, ni del 2020, de esos 16 millones, ni del 2021, de los 300 millones enteros, ¿cierto? Entonces ya eso, estamos hablando de cantidades significativas. O sea, si no veamos el proceso que tienen contra Mauricio Funes es de 300 millones, ¿no? Entonces, y un monto similar es el que está solo el año pasado gastado en FOPROMID, que hasta este momento no hay ningún informe de cómo se ha gastado y no pasa por todos los controles de la LACAP, ¿no? Entonces, ya ahí vamos viendo un patrón bastante preocupante en términos del uso de los fondos públicos. Y no estamos diciendo y no estamos insinuando tampoco que sepamos en qué se han gastado, sino justamente estamos remarcando que no sabemos cómo se gastó ese dinero. Y el no saber, cuando hablamos de dinero público, quizás no debería pasar tanto, ¿verdad? Tenemos una pregunta más de nuestras personas que nos están viendo a través de Twitch, por favor. Sí, el usuario Drake Alpha pregunta, ya que se duda de las respuestas de las instituciones, ¿será posible en el futuro usar estas respuestas como prueba de corrupción? Bueno, esa pregunta quisiera que la respondieran ambos, pero digamos que aunque se dude de la respuesta oficial, es la oficial. Y mientras no tengamos más información de lo que ha pasado, esa es nuestra pista para tratar de intuir cómo se usan los fondos. Ahora bien, le cedo la palabra si quieres empezar a buscarlo. Con eso, todo lo que te entreguen que tenga una firma o un sello oficial es útil para cualquier, digamos, proceso legal posterior.
Ahora sí hay que decirlo claramente, tampoco significa, en este momento la ausencia de información en determinado manejo no significa necesariamente que haya algún caso de malversación o cosas por el estilo. Simplemente no se tiene, lo que sí es que no debería estar pasando, definitivamente, porque es dinero público. Y aparte la ley es bastante clara en que eso debería estar a disposición sin necesidad de pedirlo. O sea, ni siquiera habría que estar preguntando por esos informes, en qué se gastó, eso debería estar ya a disposición de quien lo quiera consultar y de quien lo quiera analizar. Pero de cualquier manera, este tipo de, por ejemplo, de reportajes o las investigaciones que realizan las organizaciones de sociedad civil o universidades respecto de cómo se administran tienen posterior utilidad para deducir responsabilidades legales y para deducir responsabilidades inclusive en urnas eventualmente. Pero depende bastante de qué tanta seriedad le dé la gente y de qué tanto se involucran, ¿no? Muy bien, José Luis. Pues la respuesta oficial es la respuesta oficial. Más allá de lo que nosotros o nosotras podamos decir o las dudas que podamos tener, finalmente es la respuesta oficial. ¿Vea? Es el dato oficial, es el dato que el gobierno te da, es el dato que la autoridad te da y es lo que tenés, ¿sí? Por lo tanto, es el dato que se puede manejar o que se debe de manejar en cualquier otra circunstancia, porque es el dato que tenés, es el dato oficial, el que reconoce el gobierno, el que reconoce la fuente oficial. ¿Cuál es la ruta oficial del dinero que no se ha gastado? Entonces, ¿cuál es la ruta, cuál es el ciclo que debería seguir el dinero que no se ha gastado? A ver, para comenzar, creo que es bien importante tener en cuenta que una aprobación legislativa de fondos no es automáticamente que los teóricos receptores ya van a tener ese dinero ahí. ¿Verdad? Cuando la Asamblea Legislativa aprueba este tipo de cosas, lo que se aprueba no son los fondos como tal. Se aprueba una asignación presupuestaria. ¿Sí? Es decir, yo aprobé que te voy a dar $5 a vos. Pues, pero vos no los tenés hasta que te los dé. Sí. Pues sí, los puedes poner en tus cuentas. Sí, voy a tener $5 para esto, esto y esto. Pero hasta que te los dé, no los tenés. Entonces, debe de pasar todo un proceso de solicitudes de desembolso, no sé qué, ¿verdad? Que las haga primero la institución, ya sea la presidencia o el ministerio correspondiente, ante el Ministerio de Hacienda, que es el que maneja los fondos. Y entonces, una vez esa institución haga ese proceso de desembolso, el Ministerio de Hacienda le da los fondos a la institución, y luego esa institución tiene direcciones y tiene unidades que terminan ejecutando y también tienen que hacer los procesos ante sus direcciones administrativas o ejecutivas, y ahí terminan a ejecutarse los fondos. Y luego hay que hacer todo el proceso de liquidaciones de todos esos fondos que se van gastando. ¿Qué pasa cuando no se cumple toda la asignación presupuestaria? Pueden pasar dos cosas. Una es que esa asignación presupuestaria nunca se hizo el proceso de desembolso. Sí. Entonces ese dinero nunca llegó, o sea, se quedó en asignación presupuestaria. Que es el caso del Ministerio de Educación en los fondos del Bicentenario. Okay. Que vimos que era solo asignado y no... Entonces no hizo todo el proceso de desembolso, entonces ese fondo nunca salió del Ministerio de Hacienda, nunca lo recibió el Ministerio de Educación, entonces sigue siendo parte del Fondo General. En el caso de que sí se hiciera ese proceso de desembolso, y entonces sí tenía el dinero ya la institución, pues al no ejecutarse, una de dos, o se reorienta, ¿verdad? Porque se puede reorientar entre la misma institución a diferentes partidas presupuestarias sin pasar por la Asamblea Legislativa, se puede reorientar ahí, o sea, a final de año de verdad sale, ese se debe hacer un proceso de como una cuenta de remanente que entra de nuevo en la asignación presupuestaria del siguiente año, del siguiente ejercicio fiscal. Muy bien, asegurarse de eso es muy complicado, pero vamos a dar espacio a una de las preguntas que nos han hecho a través del chat de Twitch, por favor. Bueno, la usuaria Blackwitch también vuelve a preguntar si como ciudadanos, si estudiara estos números que da el Estado, ¿verdad? Y esta persona ciudadana encontrara irregularidades,
¿Se tomarían en cuenta estos informes? ¿Y a qué institución podría acudir un ciudadano que encontrara por su propia cuenta irregularidades para que se tomaran cartas en el asunto al respecto? Esa es una pregunta para Carlos. Sí, ahí directamente la que tiene que intervenir es Corte de Cuentas. Si uno como ciudadano encuentra datos inconsistentes, datos que contravienen directamente lo que la ley permitía o la normativa aplicable, puede denunciar. O sea, tienen un departamento de participación ciudadana y en nosotros, entregamos la documentación que tengamos y el análisis que hayamos hecho, y los equipos de auditoría, una vez que se asignan, son los encargados de ir a verificar efectivamente que todo se haya manejado conforme correspondía. Si no, se deducen las responsabilidades correspondientes, lo que va desde un posible juicio de cuentas hasta una posible certificación a Fiscalía General de la República para que se investiguen otros delitos que se pudieran haber cometido, como malversación, etcétera. Y bueno, ya hay unas figuras penales por ahí, pero ese es el canal indicado al que deberíamos de acudir, y obviamente ya después podemos nosotros compartir con organizaciones, con medios y demás, pero siempre es bueno documentar y acudir a Corte de Cuentas en una primera instancia. Si hay directamente algún indicio de delito, se puede ir a Fiscalía de una sola vez, pero digamos que esas son como las dos entidades ideales. Otra cosa que quisiera mencionar así súper rápidamente: las entidades públicas tienen unidades de auditoría interna. Idealmente estas, que forman parte de lo que se conoce como el Sistema Nacional de Control, debiesen estar verificando sin necesidad de que llegue Corte de Cuentas de que todo se esté manejando adecuadamente, pero muchas veces estas unidades no funcionan, y cuando no funcionan pues está definitivamente la entidad de control externo, que es la Corte. Quiero ir cerrando con una pregunta para cada uno y empiezo contigo, José Luis. ¿Qué se puede hacer para asegurarse, luego de todo este proceso, por ejemplo, que las partidas que mencionabas, de hecho y en efecto, sí ya no se encuentran? ¿Hay alguna manera en que la ciudadanía pueda enterarse de eso, o tendría que enterarse sin pedírselo a nadie? ¿Tendría que estar oficiosa la información? Pues debería de estarlo, o sea, porque estamos hablando de temas presupuestarios. Y todo lo que tiene que ver con fondos públicos, presupuesto público, de manera oficiosa debería de estar disponible. ¿Dónde debería estar disponible? Pues está el portal de transparencia fiscal, donde oficiosamente se debería de estar dando información sobre eso. De hecho, esas partidas presupuestarias, a ese objeto específico de gasto, ni siquiera está disponible en ese portal de transparencia, porque llega la información hasta la cuenta presupuestaria, no al objeto específico de gasto del presupuesto. Eso lo habíamos podido acceder a través de solicitudes de información, que en años anteriores se nos había dado, pero justamente desde el año pasado ya no se nos haciendo exactamente la misma solicitud que en otros años, ya se nos ha negado, diciendo que está disponible en el portal de transparencia, pero ahí lo que hay son un montón de PDFs, y no esa capacidad. Muy bien. Carlos, una guía rápida para una persona, cualquier persona que nos esté viendo, que quiera saber cómo monitorear algún dinero que le cause una espinita, que quiera saber cómo se ha gastado algún fondo, por favor. Idealmente debería de ser tan simple como mandar una solicitud de acceso a la información por correo electrónico y pedir toda la documentación de soporte respecto de determinados gastos. Y se puede ser todavía más explícito al decirles: mire, quiero ver los comprobantes de erogación, quiero ver facturas, quiero ver constancias y actas de recepción y demás, y te lo tienen que entregar, al menos según lo que establece la ley, ¿verdad? Y según los criterios resolutivos que tenía el instituto hasta hace 1 año y medio aproximadamente. Actualmente, y eso sí hay que decirlo con claridad, a pesar de que en el papel, en teoría, tenemos ese derecho y debería de ser fácil, y era fácil hasta hace 1 año y medio aproximadamente, actualmente se están enfrentando alguna serie de dificultades. Las instituciones niegan esa información y el instituto no responde. Entonces, en ese caso, lo único que nos queda es esperar hasta que el instituto responda y se pueda acudir a tribunales según lo que responda, ¿verdad? Pero así la guía rápida es eso: manden una solicitud y hagan la prueba para que vean si está funcionando el sistema de acceso a la información pública.
pidan copias de las facturas de lo que se compra, de un mes determinado en la institución que sea de su interés, una alcaldía, un ministerio, etcétera, y prueben ustedes mismos en persona si efectivamente se les está cumpliendo su derecho. Todos y todas en El Salvador tenemos derecho a tener esas informaciones. Sí, de hecho, ni siquiera se necesita acreditar que sos salvadoreño para tener acceso a esa información. Un periodista radicado en cualquier otra parte del mundo puede pedirlo y se le tiene que entregar esa información, porque lo que tiene que ver con derecho de acceso a la información no distingue respecto a nacionalidades. O sea, si media vez yo mande la solicitud y muestre interés, me tienen que entregar lo que sea que ellos pidan. Entonces ahí les dejo la invitación. Obviamente nos han escuchado decir que hay algunas dificultades, pero no es lo mismo escucharlo de quienes están hablando que experimentarlo. Entonces, de verdad que les invito, hagan la prueba, busquen alguna alcaldía y mándenle una solicitud. Miren tan siquiera si pueden encontrar el correo del oficial de información. A veces hasta eso ocultan algunas instituciones. Hasta ese punto hemos llegado. Y bueno, ni hablar de la tramitación, ¿verdad? Que debería ser simple. Si uno lee la ley y los criterios, esas cosas deberían de tramitarlas rápido y sin mayores problemas. Pero bueno, prueben y vean si tienen suerte y pueden acceder a la información de cómo se gastan sus impuestos. Bueno, cabe mencionar que la ley de acceso a la información, que es una herramienta tan poderosa, no está pasando sus mejores días. Creo que eso es algo en lo que podemos acordar todas las personas que nos encontramos en esta sala y afuera de ella también. Pero ya no nos queda más que agradecerte Carlos, agradecerte José Luis, por acompañarnos no solamente hoy, sino durante todo el proceso de construcción de esta nota. Realmente las conversaciones que tuvimos antes de publicar el reportaje fueron muy esclarecedoras también para mí, para poder explicarle a las personas que nos leen cómo se ha movido este dinero y cuál es la importancia de poder monitorear los fondos públicos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias José Luis, gracias Carlos. Gracias a la revista y bueno, ahí estamos. Quiero invitarles a todas las personas que nos están viendo a que busquen el contenido de Gato Encerrado en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitch. Ahora justamente estamos de estreno en Twitch y estamos en Facebook también. Así que nuestros artículos, nuestras notas están publicadas por ahí. Y recuerden que el periodismo no es más que una herramienta para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro país respecto a cualquier tema que nos sea posible cubrir. Así que ese es nuestro compromiso y vamos a estar pendientes de este canal, de estarlo alimentando y por supuesto de que ustedes estén pendientes de lo que tenemos para contarles en todos los medios posibles. Ha sido nuestro primer en vivo en Gato Encerrado. Les agradezco mucho. Las medallas se entregan a la salida. Así que continuamos y nos veremos en la próxima edición. Muchas gracias.